Saludos mis amigos, bendiciones. Primero el café y después los problemas. Ciertamente teníamos mucho tiempo de estar desconectados del tema de los videos, pero hemos decidido nuevamente habilitarlos, nuevamente, digamos, retomar el tema de los videos, porque en la Universidad Marítima siguen ocurriendo cosas interesantes y muchas de ellas alejadas de lo que definimos o entendemos como transparencia, legalidad y demás. Y de eso, de eso se tratan estos videos. También es para derecho hacer un tipo de una especie de llamado de conciencia al Consejo Superior. Que básicamente el Consejo Superior, y no hablo de todos los miembros del Consejo Superior, aclaro, yo tengo certeza de que los miembros del Consejo Superior están claros y solo están esperando que la señora ministra levante su voz. Porque están claros, ellos están claritos de lo que está pasando en la OMIC, de la forma como fueron engañados, de cómo fueron deliberadamente frustrados, engañados en su buena fe. Eso fue lo que ocurrió. Y saben que la actual administración del señor Víctor Luna Barahona no tiene las condiciones de legalidad y propiedad, como tampoco tiene esas competencias, pero bueno. Entonces, ¿por qué queremos retomar el tema de los videos? Es precisamente para eso, para seguir levantando nuestra voz de denuncia al respecto de las irregularidades, arbitrariedades y faltas que se cometen administrativamente casi a diario en la Universidad Marítima. Sobre ese tema, hoy quiero empezar este nuevo proceso o esta nueva versión de nuestros videos con un tema que llama poderosamente la atención. Y es, el tema es las denuncias que interpusimos en contra del señor Roberto Aparicio Alvear ante la ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia, y ante la Fiscalía Anticorrupción, por aquello de que presuntamente no cumple con los requisitos para ser parte o ostentar el cargo. ¿Y por qué pusimos esa denuncia? La denuncia fue interpuesta cuando entendimos que en este documento que tengo en mano, que es el Estatuto Universitario, yo no soy abogado, pero haciendo una evaluación del estatuto y haciendo una evaluación de la ley 81 que crea la Universidad Marítima, no habla por ningún lado del tema de cuáles son los requisitos para ser vicerrector. Adentrándote un poquito más en lo que dice, buscando, nos dimos cuenta que los requisitos para ser vicerrector estaban en el estatuto y no la ley. O sea, la ley solamente menciona el caso del rector. Y en su interpretación, la ley dice en el artículo 24 que el rector debe poseer título de licenciatura y de maestría o un doctorado relacionado con las ciencias náuticas, el transporte o ciencias del mar u otras relacionadas con el sector, especialidades con el sector. Creo que todos entendemos el contexto de esa norma. De hecho, el procurador de la administración, en un fallo del 18 de diciembre, que extrañamente el comité electoral no quiso esperar, ¿ok? El comité electoral, escúchese bien, no quiso esperar la notificación, tomando en consideración que la proclamación del señor Luna estaba fechada para el 19 de... les explico rápido. En el calendario electoral de las elecciones pasadas, la proclamación del señor Víctor Luna estaba pautada según el calendario para el 19 de diciembre. Esta opinión del procurador sale el 18. Por lo tanto, el comité electoral no se quiso arriesgar
a que esta comunicación o esta opinión del procurador de la administración saliera antes de que el señor Luna fuera proclamado, y lo que hicieron fue, digamos, adelantar la proclamación al 11 de diciembre. O sea, hicieron la proclamación mucho antes de haber resuelto los recursos de impugnación presentados por el capitán Cordovés, Ernesto Cordovés. O sea, síganme el paso. Si hay un reclamo, hay una impugnación, lo más lógico es que tú no puedas proclamar hasta resolver ese reclamo o esa impugnación. Bueno, en el caso de la Universidad Marítima, la proclamación fue antes de resolver los procesos de impugnación o reclamo. De hecho, la última se resolvió el 26 de diciembre. Búsquense en el listado de resoluciones del Comité Electoral y van a ver una resolución del 26 de diciembre donde se niega las impugnaciones o los actos, la solicitud de la declaración de nulidad del acto del capitán Cordovés. Bueno, en esta opinión del Procurador de la Nación de fecha 18 de diciembre, numerada C-284-24, señala, dentro de la consulta que habría hecho en ese momento la ministra de Educación, Lucy Molinar, que en su pregunta la ministra Lucy Molinar preguntaba lo siguiente: ¿cómo interpretar básicamente eso? ¿Cómo interpretar el numeral 3 del artículo 24 de la ley 81 del 8 de noviembre de 2012, ley orgánica de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la cual se refiere a su consulta? Dice el procurador. Dispone lo siguiente: artículo 24, numeral 3. Para ser rector se requiere poseer título de licenciatura y de maestría o un doctorado relacionado con las ciencias náuticas, transporte o ciencias del mar u otras relacionadas con el sector. ¿Qué responde el procurador? Dice lo siguiente, abro comillas: del texto legal citado se desprende con meridiana claridad que quien aspire a ocupar el cargo de rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, UMIP, requiere poseer título de licenciatura y concomitantemente, que quiere decir al mismo tiempo, tener título de maestría o un doctorado relacionados con las ciencias náuticas, transporte marítimo o ciencias del mar u otras relacionadas con el sector. Es concomitantemente, es decir, al mismo tiempo. Se me hace difícil leer la palabra. Pero esta fue la opinión del procurador, solo que el comité no esperó para tomar en la decisión de proclamación la opinión del procurador. Aunque dicho sea de paso, la ministra hizo esta consulta precisamente para darle una puerta de salida al comité electoral. Pero el comité electoral no tenía ningún interés en una salida. Todos sabemos perfectamente que ese comité electoral estaba total y absolutamente controlado por el señor Víctor Luna Barahona, y lo digo a voz de cuello. Víctor Luna Barahona controlaba el comité electoral y por eso destituyó a Nilka, a Rosemena y al profesor Marcos Vigil. Los destituye de forma ilegal sin hacerle el proceso adecuado, precisamente porque estaba falto de tiempo. No había tiempo para montarles un proceso disciplinario, había que destituirlos de ya para allá es ya, para entonces garantizarse él el control del comité electoral y así hacer que el comité electoral se hiciera de la vista gorda con respecto al incumplimiento de requisitos, todo lo que incumplió, y también a reconocerle el tema de que no tenía diploma que presentar, porque lo que presentó fue una certificación de obtención de título, cuando la norma dice que debería presentar un diploma certificado. Pero bueno, tomando en consideración esta respuesta que le emitió el procurador de la administración a la ministra Molinar, nosotros interpusimos ante la Fiscalía Anticorrupción y ante ANTAI
denuncias contra el señor Roberto Aparicio Alvear, porque evidentemente este mismo requisito, al tenor, y el artículo 24 es en la ley, pero este mismo requisito está dispuesto en el artículo 84 del Estatuto Universitario. Y en el Estatuto Universitario se señala exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquí lo tengo. Artículo 84. O sea, ustedes lo ven al revés, pero aquí está el artículo 84, que dice lo siguiente. El artículo 84 habla de 5 características para poder ser vicerrector académico. Y dice, artículo 84, para ser vicerrector académico se requiere, acápite 3, poseer título de licenciatura y de maestría o un doctorado relacionados con las ciencias náuticas, transporte marítimo o ciencias del mar u otras relacionadas con las especialidades del sector. Tomando en consideración este requisito para ser vicerrector y lo que dice la interpretación de la Procuraduría de la Nación, de la Administración, al respecto de cómo se debe interpretar el artículo 24 de la ley, que tiene que ser también interpretado de la misma forma. ¿Por qué? Por el artículo 77 de esta ley, de este estatuto, que dice lo siguiente. Para ser rector se requiere cumplir con los siguientes requisitos. Acápite 3, repito, poseer título de licenciatura y de maestría o un doctorado relacionados con las ciencias náuticas, transporte marítimo o ciencias del mar u otras relacionadas con las especialidades del sector. ¿Qué indica esto? Evidentemente esto indica que para ocupar ambos cargos, tanto de rector como de vicerrector académico, el aspirante debe cumplir mínimamente a nivel académico, que debe tener una licenciatura y una maestría vinculadas con el sector náutico y de transporte marítimo o ciencias del mar. ¿Ok? O especialidades del sector. Pero específicamente dice, con las ciencias náuticas, con el transporte marítimo, que ahí agregaría logística, tema portuario, demás, ciencias del mar o relacionadas con las especialidades del sector. La norma no habla de que puedo tener la licenciatura y puedo tener una maestría de cualquier tenor. No. La norma no habla de la maestría y que puedo tener una licenciatura de cualquier otro tema. No. La norma habla de que ambos títulos académicos, ambos alcances académicos de grado y de posgrado deben ser vinculados con la industria marítima. No hay tutía en este tema, de ninguna clase, aunque el comité electoral interprete lo que le da la gana. Porque les digo una cosa, el comité electoral está interpretando que se puede aceptar cualquier licenciatura al tenor de que, según a ellos tuvieron la complicación o el enredo cognoscitivo de que en la ley falta una S cuando habla de relacionados. Magnífico. Pero si tú tienes alguna complicación con la ley por una letra que a alguna secretaria se le olvidó poner, que fue una S, tú te vas al estatuto, porque la ley es la norma general, el estatuto es la norma específica. Si tú tienes una complicación con la ley, tú te vas al estatuto y digamos, el estatuto tiene la S y tú te dices, bueno, puede ser un error, pero si lo repite en otro artículo, como en este caso, en el artículo 77, en el artículo 84, ¿de qué confusión ustedes me están hablando? Ahí no hay confusión. No hay interpretación como la que ustedes hacen muy deliberadamente, argumentando que según su interpretación, cualquier licenciatura y cualquier maestría se puede admitir, que solo el doctorado es la que necesita especialización. Eso no lo estoy inventando yo. Esto lo inventó el comité electoral, presidido por el señor Jurado, por Yaneri Simití,
que forman parte, Damara, por Divas Polanco, por Suset de Seda, por Fidel, etc. Esa fue la interpretación que este comité electoral mandó a la corte. Mandó a la corte de que ellos interpretaron que cualquier título de licenciatura era válido. Magnífico. Pero ¿qué ocurre en este tema? En el caso de Roberto Aparicio Alvear, la ley no menciona absolutamente nada que permita esa confusión o esa mala interpretación que está dando el comité electoral. Que no lo permite tampoco. Una mala interpretación que se hace por beneficio propio. El estatuto que regula los requisitos para el nombramiento del vicerrector académico no deja espacio a ningún cuestionamiento. Habla íntegramente de que quien quiera pertenecer o formar parte de ese cargo, quiera hacer ese cargo, debe tener las dos licenciaturas. Y recurre que el señor Aparicio Alvear tiene una licenciatura en Derecho, que no es un tema de especialidad, a menos que me digan a mí que el Derecho es una especialidad marítima. Perdónenme. El Derecho no es una especialidad marítima. El ser abogado no es una carrera vinculada con las especialidades marítimas. Cuando usted como abogado se especializa en Derecho Marítimo, su especialización sí puede ser vinculada al tema marítimo. Y de hecho el señor Aparicio Alvear tiene un máster de la Universidad de Comillas en España. Un máster que ellos denominan máster propio. Y que si lo sometemos a los rigores de evaluación panameña, podría terminar no siendo una maestría, sino simplemente una especialización. Pero no nos metimos con eso, porque no necesitamos meternos con eso. Nosotros nos enfocamos única y exclusivamente con la licenciatura. No la cumple. No la cumple. Miren, la frase que dijo el procurador implica innecesariamente que ambos títulos, el de grado y el posgrado, deben estar relacionados con la industria marítima. Miren, y sin entrar en mayor detalle, con el tiempo que tenía yo trabajando en la Universidad Marítima, que estamos hablando de 17 años, Víctor Luna Barahona tampoco cumplía con el requisito. Así de sencillo. Solo que nadie lo denunció, solo que nadie dijo nada. Los únicos que han cumplido con ese requisito durante todo este periodo son Faustino González, que tiene el título de licenciatura y tiene la maestría de la especialización. También el doctor Adán Vega, que también tiene un título de la especialización, en este caso un título de ingeniería naval, y la maestría. Después de esos dos, nadie más ha cumplido con el requisito. Ahora, ¿por qué denunciamos? Porque el requisito es una ley. Es parte de una ley. El estatuto universitario, este documento que vemos aquí, es una ley de la República. ¿Ok? No una ley, digamos. Es un reglamento, una norma de la República. ¿Ok? Básicamente, no una ley, es un documento que tiene peso de ley, peso de ejecución. Este es un decreto que hace el Consejo Superior, ¿ok? Y lo firma la ministra. Casualmente, este estatuto lo firmó la ministra Lucy Molinar, que fue la que estuvo al frente de las modificaciones a la ley a nivel de ministerio, a la ley de la mutación de la ley 40 a la ley 81. Entonces la señora ministra conoce perfectamente lo que dice la ley. Ya nosotros cumplimos con el trabajo de informar a la ministra, de informar al señor Víctor Luna, para que tome las previsiones necesarias, ¿no? Tocará después informar a otros entes y hacer otro tipo de actividades legales, porque literalmente el señor Luna Barahona ha ignorado esta denuncia.
si por lo menos hubiera instalado una comisión asesora para verificar la veracidad o no de esto, magnífico, pero absolutamente nada. Igual como pasó con las denuncias de hostigamiento laboral que contra el señor Roberto Aparicio interpuso la señorita Marino, la señorita Melissa Charpentier, la señora Melissa Charpentier de Linares, que interpuse yo por hostigamiento a la Oficina de Relaciones Públicas, la que interpuso Maricruz Beitía por hostigamiento laboral, ¿ok? No pasó nada. En la Universidad Marítima no pasa nada cuando se trata de Roberto Aparicio Alvear, pero eso es en la Universidad Marítima, porque en la ANTAI ya admitieron la denuncia. Ya admitieron la denuncia y aquí no hay tutía. O sea, no cumple con el requisito. Eso está claro como el agua de las tinajas. Entonces, por eso es que interpusimos la denuncia, porque el señor no cumple. Entonces, cuando tú estás denunciando, cuando tú estás acosando, cuando tú estás persiguiendo a la gente, lo recomendable es que te mires en la paja que tienes en el ojo. Y como nosotros actuamos con la verdad y con justicia y con los documentos en mano, estamos seguros que si esto se tramita de forma legal, no hay forma de que, uno, el señor sea declarado responsable de incurrir, o mejor dicho, asumir un cargo para el cual no es competente, en el caso del señor Aparicio Alvear, y que en el caso del señor Víctor Luna Barahona se determine omisión de sus funciones porque ya está informado, ya está anunciado, ya le está formalmente comunicado de que el señor no cumple. Lo que él tiene que hacer es demostrar algo de interés y someter esa investigación, pero no lo ha hecho, así que lo que le viene bajando a él es también una falta por omisión de sus funciones como rector, porque lamentablemente al señor Luna Barahona, según el estatuto y la ley, el señor Luna Barahona tiene atribución específicamente en el artículo 77 que ya mencionamos, perdón, en el artículo 79, debe velar por cumplir, hacer cumplir el estatuto, la ley, el estatuto y todos los reglamentos de la universidad. Y les voy a decir específicamente en qué artículo, para no concurrir en errores. En el acápite 24 del estatuto, al señor Luna Barahona le toca velar y cumplir, o hacer cumplir la ley, este estatuto, los reglamentos, las decisiones de los órganos colegiados de la OMIP. Si no lo hace, incurre en la falta denominada como omisión en sus funciones públicas. No hemos terminado esta lucha. Hay mucha gente que se comunica conmigo. Gracias por los mensajes de apoyo. Gracias por esa gente que nunca me ha dado la espalda, que son la mayoría. Son un caso muy extremo de gente que me ha traicionado y que yo apreciaba mucho, pero la mayoría de la gente me ha demostrado aprecio, respeto y consideración. Hay 2 o 3 unidades que me han sorprendido con sus actos de traición, pero bueno, cada cual asuma su responsabilidad y cada cual sabe por el camino que mejor le conviene. Gracias por escucharme, bendiciones, que tengan el excelente día. Un abrazo, dedito arriba.